Considera las funciones g de x y me dan esta función por trozos o por partes, y f de x también me dan esta función. Calcula su suma, su producto y su coeficiente. Antes de hacer la suma, su producto y su cociente, necesito saber la intersección de los dominios. Entonces, para ello voy a dividir esta función en G1. A este le voy a dar el valor de G1, a este le voy a dar el valor de G2, y a esta función la dividiré en F1 y a esta en F2, de la siguiente manera. G1 es esta, G2 será este, F1 será este y F2 será esto. Ahí lo tengo, ¿ves? Ahora voy a necesitar dónde se intersectan los dominios. Entonces, para empezaré para ver dónde se intersecta G1 con F1, y luego G1 con F2, luego G2 con F1 y luego G2 con F2. Vamos a ver, G1 con F1, o sea, donde se intersecta con con F1. Entonces, si este es x menos 1, x es menor a 1, y aquí si x mayor a 0. Entonces, estos son los dominios. Vamos a ver dónde se intersectan. Para eso necesito una gráfica. Entonces, x menor que 1, aquí está el 1, los números menores de 1 están hacia la izquierda, ¿verdad? Y luego ese es G1, y de F1 x menor que 0. Entonces, los menores de 0 van también a la izquierda del 0. ¿Dónde se intersecta? Se intersecta de 0 hasta menos infinito, o también podría decir que es de los números menores de 0. A partir de 0, los números menores es donde se intersecta, y entonces esta va a ser la condición para cuando haga la suma. Hago la siguiente, que va a ser G1 y F2. G1 ya vamos a verlo. G1, voy a hacer su gráfica. Aquí la tengo. G1 es, dijimos, menores que 1. Los números menores de 1 están hacia la izquierda, sin incluir al 1 porque no tiene el igual. Y F2 es esta, que es x mayor o igual que 0. Entonces aquí está el 0, mayores de 0 hacia la derecha, incluyéndolo porque tiene el igual. ¿Y dónde se intersectan? Se intersecta estos dominios de 0 a 1. De 0 a 1 es donde se intersectan. Entonces, de 0 incluyendo al 0 a 1. También esto lo puedo expresar de la siguiente manera: que x es mayor o igual que 0, pero menor que 1. Igual porque tiene corchete y este tiene paréntesis. Entonces lo interpreto de esta manera. Y G2 con F1, ahora vamos a hacer G2 con F1, pues lo mismo, necesito su gráfica. G2 es mayores o iguales a 1, y F1 pues menores de 0. Y aquí lo tengo, vamos hacia allá. Es G2, que es x mayor o igual que 1, aquí está el 1, mayores a la derecha, y F1 menores que 0, pues menores que 0 para acá. Este incluido porque tiene el igual, y este sin incluir porque no tiene igual. Este no tiene igual. Entonces, ¿dónde se intersectan? Pues no se intersectan en ninguna parte. Entonces, el conjunto vacío. Casi represento el conjunto vacío, que no hay un conjunto de números que se intersectan, no hay, es el vacío. Luego G2 con F2, por último, pues aquí está su grafiquita. G2 es mayores o igual que 1, aquí está el 1, mayores o igual, hacia allá, y F2 mayores o iguales a 0, pues hacia allá. ¿Y dónde se intersectan? Pues en mayores de 1, incluyendo el 1, entonces mayores de 1, y ya lo tengo. Y ahora sí, ya voy a sumar lo que me piden. Voy a sumar, sacar su producto y su cociente. La suma, pues empezaré con G1 con F1, y esta será su condición. G1 con F2, y esta será su condición. G2 con F1 no lo haré porque no hay intersección, y G2 con F2, esta será su condición. Entonces vamos a sumarlo. Vamos a sumar cada uno, ¿no? Entonces aquí ya está, ¿no? F1 con G1 lo he sumado con y me ha dado 3x más 2. Luego con lo he sumado,
y me va a dar 3 x más 3, x más 3. Luego este con este no lo voy a sumar porque no había intersección, y por último este con este sí lo voy a sumar y ya está. Entonces aquí ya están las sumas y estos son las condiciones que fueron dando. O sea, cuando la suma de G1 con F1, pues su condición es esta. La suma de G1 con F2, su condición es esta. Y la suma de G2 con F2 es su suma y su condición será esta. Y este no lo haré porque no tiene intersección. Y la multiplicación y la división es igual. La multiplicación será multiplicar solamente G1 con F1 y colocarlo aquí. Y su condición sería esta. Luego multiplicaría G1 con F2. Aquí está, G1 con F2, lo dejé indicado y su condición sería esta. Esta no lo hago porque es vacío, y luego la multiplicación de G2 con F2 y la condición sería esta. Y entonces es la suma. La división exactamente igual. Dividiría, como he dicho, en el mismo orden. Dividiría G1 con F1, la división, aquí está, y la condición. G1 con F2 y su condición. Aquí está la división y su condición. La división de G2 con F2 y su condición. Y ya está. Y eso es todo.